Este episodio es patrocinado por Grupo Marketing Activo. Creamos experiencias innovadoras para potenciar el crecimiento de tu empresa. Bienvenido, esto es Universo Expositor. Universo Expositor, un espacio dedicado al diseño, producción y realización de eventos corporativos y sociales. Entrevistas con personalidades de la industria de eventos y consejos para convertirte en un super crack de los eventos. Universo Expositor con José Martínez. Amigos de Universo Expositor, estoy bien feliz porque estoy con Thelma García. Thelma, una gran amiga de hace muchísimos años, que aunque estamos bien jóvenes, la verdad es que nos conocemos ya de un buen rato, ¿verdad, Thelma? Sí. Estamos muy contentos hoy que vamos a tener este episodio con Thelma. Thelma, pues la verdad es que tiene una carrera impresionante y además lo que me encanta es que es una mujer que no le teme a los cambios, que ha estado en muchos lugares. Y bueno, comenzaste, Thelma, en Guadalajara, en Expo Guadalajara. Me acuerdo que teníamos el proyecto de Expo Pack Guadalajara y tú fuiste la primera que me mandó la cotización para irnos para allá. ¿Recuerdas esos ayeres, Thelma? Sí, claro. Bueno, primeramente, muchas gracias, Pepe. La verdad, qué gusto. Muchas gracias por esta invitación de poder compartir un ratito con ustedes, contigo, y compartir pues un poco de la historia de que hemos transcurrido en este negocio del turismo de reuniones desde hace muchos años. Sí, en efecto, muchos años. Fíjate que me inicié en esta carrera de los eventos, por llamarlo así, pero siempre desde el otro lado del escritorio, siempre como recinto sede. Esto fue en Expo Guadalajara. Yo soy tapatía, actualmente estoy viviendo en Mérida, ya lo platicaremos, pero empecé en Expo Guadalajara hace muchísimos años, hablamos que más de 30 años fue mis inicios en Expo Guadalajara, y dentro de los muchos proyectos después de que uno tiene la responsabilidad de atraer eventos al destino y al recinto, estando tú en el evento de Expo Pack, pues ahí establecimos mucho más contacto, pero yo creo que más de una vez y muchas veces coincidimos antes porque cuando hemos platicado nos hemos dado cuenta que los dos tenemos bastante tiempo, ¿no? De cuando tú estabas en León y en otros lugares, pues yo en Guadalajara sí duré bastante. En Guadalajara fueron casi 16 años por lo menos. Sí, así es. Y la verdad, amigos, es que de ahí Thelma ha ido creciendo y creciendo y ha ido, lo más padre para mí es que ha ido representando a nuestro país en diferentes lugares. Y es así como Thelma, pues fue cambiando. Después te fuiste a Querétaro, te fuiste al recinto de Querétaro, que en ese tiempo también estaba como iniciando el recinto. Después estuviste en el Tianguis Turístico de Cancún. De ahí nos vamos hacia UVM, ya en Guadalajara nuevamente. Regresas a Guadalajara un ratito, estando ahí a cargo de lo que es la feria de Abastur, una feria importantísima aquí en México. Y después algo que está padrísimo que vamos a hablar al ratito, que es Ruta del Tequila, que es, vamos, ¿qué más mexicano que el tequila? Entonces, creo que es un honor ser embajador de esa parte. Y bueno, y ahora, como bien lo dices, estás en Yucatán, estás nada más y nada menos que en Yucatán Meetings, que está conformado por dos partes. Entonces, amigos, esta es la introducción a todo lo que ha hecho Thelma, la verdad, una gran carrera, Thelma. Y pues vamos a iniciar entonces, pero quisiera irme mucho más atrás, comenzando ahí desde que eras pequeña. A ver, cuéntame, ¿qué recuerdos bonitos tienes de tu infancia? Siempre me gusta conocer dónde nacieron y cómo era el tema con la familia. Muchas gracias, Pepe. Pues sí, la verdad, un gusto compartirles. Mira, yo soy tapatía, nací en la ciudad de Guadalajara, igual mi familia, mis papás. Yo les digo que somos de las familias de antes, que ya no se hacen ahora. En mi familia somos 11 hermanos, yo soy la número 10, entonces yo he sido gracias a mi mamá, mis papás ya fallecieron, pero doy gracias a Dios que son de los que aguantaron y decían, pues aquí no aplica la familia pequeña, vive mejor, ¿no? Soy la número 10 en la familia, la hija número 10, tengo 6 hermanos hombres y tengo 4 hermanas mujeres, somos 6 y 5, y pues, ¿qué te puedo decir de una infancia con muchos gratos recuerdos?
Realmente mis papás ya no están, pero los admiro enormemente porque pudieron sacar una familia, los 11, pues de alguna manera, ahora sí que somos hombres de bien, hombres y mujeres de bien, todos de alguna manera establecidos con sus carreras, algunos casados, algunos divorciados, yo soy divorciada, pero la verdad que fueron unos recuerdos muy padres porque, pues, eso sí, te puedo decir, mi papá y mi mamá toda la vida yo los recuerdo trabajando, porque obviamente, claro, pues mantener unida esta familia, pues no es fácil. Mi papá de profesión ingeniero civil, mi mamá era maestra, pero obviamente cuando mi mamá se casa, como en aquella época funcionaba, te casas y empiezas a tener hijos. Entonces mi mamá se la pasó teniendo hijos por 18 años. ¡Wow! Entre mi hermana mayor y yo tenemos 17 años de diferencia. Entonces fue una infancia padrísima porque, pues la verdad que la convivencia con hermanos, dicen mis hermanos que yo ya fui de las suertudas porque ya de las pequeñas éramos como las más chiqueadas. No era ya tan rudo mi papá y mi mamá, pero sí fue una disciplina. Digo, obviamente ellos en la diferencia de edad que teníamos entre mis padres y yo, pues sí era bastante grande ya la diferencia. Y entonces sí, yo vengo de esa educación y esa vieja guardia de mucho más exigencia, tanto en la escuela como en la casa, las tareas de la casa. O sea, los papás de antes, yo creo que no tengo hijos hoy en día, pero yo creo que antes eran como mucho más disciplinados y mucho más exigentes. Pero también tengo muchos gratos recuerdos que desde pequeña tuve la gran fortuna de viajar a Estados Unidos, de ir a la playa. Desde que yo nací, creo que yo estaba bebecita cuando me tocó conocer el mar y para mí era una costumbre ir 2, 3 veces al mar. Las convivencias en la familia, pues padrísimas, porque nos sentábamos en una mesa donde no cabíamos todos y era como el primer turno y el segundo turno. Pues imagínate convivir tantos en una casa, ¿no? Era una casa de 2 pisos y había el tema de la disciplina también en casa, ¿no? De horarios de comida, y teníamos que ayudar a papá y a mamá porque pues obviamente ellos no podían hacer todo, ¿no? Entonces fue muy padre, la verdad que fue una disciplina. Hoy en día, la verdad que digo, nos seguimos llevando muy bien, la verdad con mis hermanos nunca hemos tenido ningún problema de separación, todos nos hablamos, todos nos llevamos de maravilla. Yo hoy vivo en Mérida, tengo otra hermana que vive en Florida y otra que vive aquí en Playa del Carmen, me queda cerca, y el resto de la familia vive en Guadalajara. Entonces llevamos una excelente comunicación y pues sí, fue de las familias donde nos inculcaron muchísima disciplina, te decía, responsabilidad y muchos valores. Y yo les agradezco hoy en día, cuando antes me quejaba, hoy agradezco que nos hayan inculcado. Claro, y yo creo que todo eso también te fue influyendo poco a poco para entrar en este tema de la hospitalidad, ¿no? Porque tu carrera ha sido en la industria MICE por muchos años y siempre tienes que tener esa sonrisa, tienes que tener esa parte de relaciones públicas, esa parte de acoger a la persona al espacio donde llega, ¿no? Y creo que con 11 hermanos, creo que parte de lo que aprendiste también se dio ahí, y fue entonces que decidiste, por alguna razón, irte metiendo al área de turismo. ¿Qué es lo que te llamó la atención? Fíjate que yo estudié en la universidad, en la preparatoria, la preparatoria técnica con turismo, entonces como que desde ahí, yo lo veía, yo cuando estaba chiquita, yo decía que quería ser aeromoza, ¿no? Yo veía como la parte de los aviones, no sé, yo creo que a muchos nos tocó en la época que papá nos llevaba acá al aeropuerto de Guadalajara, está hacia las afueras, sigue siendo el mismo de siempre, desde que yo tengo uso de la razón, ese aeropuerto ha estado ahí afuera de la ciudad, y nos llevaba a la carretera. Entonces yo la verdad como pues era como el paseo a veces el domingo en la tarde con la nieve para ver los aviones, y tuve la fortuna, como te decía, yo tenía 6 años cuando me subí la primera vez a un avión, y siempre como que yo veía las aeromosas y viajar y el mundo y todo. Yo creo que desde ahí me nació la intención del viaje y del turismo. A lo mejor no tenía yo una noción que era turismo, pero yo creo que desde ahí fue. La verdad que lo disfruté en la prepa, pero no tienes, como estás tan chavalo, no tienes como idea de qué es el turismo. Y cómo llegué al tema de la industria, de los eventos, a turismo de reuniones, como le llamamos hoy en día, que antes no se usaban esas palabras. O sea, hace 33 años, yo llegué a Expo Guadalajara en 1989. Uh-huh. Tenía yo 19 años. ¡Wow! Súper chiquita. La verdad que en ese momento era yo de las... ¡Wow! Como mi hija. ¡Wow! Chiquita.
Bueno, mira, tiene 18, pero bueno, ya casi 19. Sí, tenía yo 19, creo que era de las más pequeñas de la empresa en ese momento Expo Guadalajara. Expo Guadalajara abrió en 1987 y yo llegué en 1989. El recinto tenía 2 años, pero déjame platicarte esta parte que muy poca gente sabe por qué llegué, ¿no? O sea, pues como si no era normal llegar a un centro de convenciones y cómo llegué y cómo empecé a trabajar ahí. Mi hermana, la segunda de las mayores, se llama Rebeca. Ella, después de viajar, trabajar para una empresa internacional en Europa, regresa a Guadalajara y busca trabajo y casualmente estaban construyendo Expo Guadalajara. Eso fue en 1986. Yo en ese entonces estaba en la prepa, o sea, claro. Trabajando del 86, pues yo estaba en la prepa. Y mi hermana empezó a trabajar en Expo Guadalajara. Mi hermana fue la primera directora comercial de Expo Guadalajara. ¡Wow! ¡No me digas! Y la conocen algunas de la industria de aquella época, Pati Farías, Paco Collazo, Lorenzo, podría decirte algunos de los 80 y tantos cuando empezó la industria la recuerdan. Entonces, ella fue la que llegó primero, fue la primera mujer directora de Expo Guadalajara, también directora general. Y entonces, bueno, el hecho es que ella en el 89 un día me habla que necesitaba una asistente porque no tenía un asistente. Había un director general, ella era directora comercial. Sí, claro. Y ella le tocó en su momento ir a buscar a Escuantad, a Ferretera, porque ella empezó a trabajar cuando todavía Expo Guadalajara no abría, o sea, no tenía puertas abiertas y entonces ella le tocó prospectar desde antes que hubiera clientes, y ella fue a vender un recinto como mucho les ha tocado ahorita, que todavía no se abre y tienes que ir a vender. Entonces ella, la verdad que hay una historia, y no la conoce muchísima gente porque pues ella se retiró de esto y se retiró de la industria de los eventos, ¿no? Pero ella es la culpable de que yo haya llegado, entonces me busca y me dice, oye, necesito una amiga o alguien que pues necesito un asistente. Le dije, no tengo idea. Yo estaba trabajando en una agencia de viajes en aquel entonces. Sí, curiosamente. Y entonces me dijo, pues vente tú. Le dije, no, ¿cómo? Pues si yo soy tu hermana, ¿cómo me voy a ir? No, ya hablé con el director, me urge, me estoy volviendo loca, o sea, tengo un montón de trabajo. Y entonces, pues habló con el director y me fui y yo empecé como asistente de dirección. Ella ya era directora operaciones, le llamaban, directora comercial y operaciones. Y entonces empecé a trabajar con ella, era su asistente. Y quiero decirte que ella me enseñó muchísimo, me dio una disciplina porque me dijo, tú estás aquí, pero aquí no tienes ningún favor especial porque eres mi hermana, yo te voy a enseñar a trabajar y te voy a exigir el doble para que tú demuestres que tú no estás aquí por un favor. Bueno, la verdad que sí era muy ruda, pero doy gracias a Dios porque me enseñó a trabajar, o sea, me enseñó muchas cosas. En el 89 no había computadoras, todo era de máquina de escribir, te recordarás, y el fax, ¿no? Entonces, un año estuve como su asistente y al año se abrió la posición de ser ejecutiva de ventas. Había 2 posiciones de ejecutiva de ventas de cuenta, que le llamamos. Claro. 2 chicas, se va una de ellas y la directora de recursos humanos, que hoy en día es muy buena amiga todavía, de ese entonces nos conocimos, me ofrecen a mí la posición. Entonces yo tenía mucho miedo, quiero decirte que ya para entonces ya tenía 20 años, fue exactamente al año que llegué yo a Expo Guadalajara, y me dijo, oye, hay una vacante te podemos mover de ejecutiva de cuenta. Pues era un crecimiento para mí. Claro. Pero yo estaba bien mocosa, o sea, tenía 20 años, y yo decía, no, ¿cómo? Yo voy a tratar con el director de la Feria del Libro, o con el director de Escuantad, ¿no? ¿Sí me explicó? O sea, yo tenía mucho miedo, yo dije, ¿cómo voy a hacer yo una cotización de 50,000 nuevos pesos? Porque eran nuevos pesos, ¿no? Pero bueno, total, yo dije, bueno, pues voy a aprender y voy a aceptar el reto. Y ahí empezó mi carrera en el área comercial, aprendí. A lo mejor sí es cierto, debes de tener ciertas facilidades o habilidades para poder relacionarte con la gente. Yo creo que esa parte sí la tengo yo natural, de mi familia, y es parte de mi personalidad. Entonces, la verdad que dije, bueno, pues, ¿qué pierdo? Y en el entonces de 20 años empecé en el área comercial, y mis primeros clientes fueron, por supuesto, Escuantad. Voy a nombrar aquí a Manuel Álvarez, que lo conocemos. ¡Ay, claro! De ese entonces yo atendí... Un saludo a Manuelita. Un saludo a Manuel Álvarez. En ese entonces estaba David Martínez, Pati Farías. Yo atendía la cuenta de Pati Farías porque ella tenía lo de Fapesal. Entonces, Manuel Ruiz, el otro día platicábamos con Manuel Ruiz. Yo desde entonces conocí a Manuel Ruiz. Y entonces, por decirte, conocí
pues Phil, Ferretera, Espantat, Graciela Díaz de Confitiexpo, yo era su ejecutiva de cuenta. Graciela, también le mandamos un abrazo a Graciela. Un abrazo. Entonces, la verdad que te puedo decir con gran satisfacción que todos ellos eran las cuentas que yo llevaba. O sea, wow. Expo Guadalajara en aquel entonces, haciendo cuentas, creo que tenía 50 eventos al año. O sea, entre todo eran 50 eventos al año. Y muchos de ellos hoy prevalecen, lo cual me da mucha satisfacción cuando tú ves Intermoda hoy en día, que antes se llamaba Eximoda, y hoy los dueños que los conozco son los dueños que yo conocí hace 30 años, y todavía los saludo a los mismos dueños de Intermoda, ¿no? Entonces, la verdad que es muy grato ver como esta parte que he vivido yo, porque estamos hablando de hace 33 años, o sea, estamos hablando de que, pues sí, por lo pronto de cuando abrió Expo Guadalajara, pero yo prácticamente estoy cumpliendo. Este año el año pasado cumplí 30 años que empecé a trabajar en la industria de los eventos, en un escritorio muy diferente, en una posición, pero me tocó ya empezar a ver cómo eran las exposiciones en aquel entonces, claro. Y así pasó. Yo me salí a los 5 años, renuncié de manera voluntaria. Pasaron 5 años que yo tenía esa posición de ejecutiva de cuentas. Yo renuncio, yo me caso y renuncio y le doy la vuelta a la página y me dedico a ser esposa y dejé de trabajar. ¡Wow! Eso no sabía eso. Pensé que tu tiempo en Guadalajara era constante, que había sido todo el tiempo. No, me retiro porque, digo, me dedico muy enamorada, me casé, y me dediqué totalmente a mi marido, tenía un negocio propio, y entonces me desligué completamente de la industria de los eventos del 94 al 99. 5 años me salí. Inclusive en ese lapso viví muy pocos un tiempo en Monterrey también, por cuestiones del negocio de mi marido, pero me desconecté de los eventos, o sea, me perdí de todo. En junio del 99 timbró el teléfono de mi casa, literal. Era la de Recursos Humanos de Expo Guadalajara y me invitaron a trabajar nuevamente en Expo Guadalajara y regresé. ¡Wow! ¡Qué historias! Porque además te tocó, y bueno, pues yo creo que lo que pasa con Expo Guadalajara es que sigue viviendo su época de oro, o sea, sigue habiendo eventos increíbles, pero te tocó realmente el surgimiento del área de exposiciones profesionales en México, con toda esta gente que era la pionera y que estaba llevando sus eventos al recinto, que pues era el recinto, ¿no? Sí, claro. México, era el recinto, ¿no? Sí. Entonces, padrísimo. Sí, fue muy chistoso. Fíjate que un día, el otro día hablando, me tocó ir a una reunión de AMOFE, todavía ni existía AMPROFE. Claro. Eso fue como en el 91, yo me acuerdo que me tocó ir un viaje, me mandaron sola, era de mis primeros viajes sola, yo de 21, 22 años a la Ciudad de México, fui a unas juntas a visitar clientes, me tocó ir a conocer Sintermex cuando abrió en el 90, 91, por ahí me acuerdo que fui, estaba Julio Valdés en Sintermex. Julio, que pronto lo vamos a tener en entrevista también. No, bueno, pues tipazo. Yo lo conocí en aquella época que él estaba en Sintermex, porque también empezó en esta misma época. Entonces, la verdad que te digo, he sido muy afortunada, porque he visto y hoy veo las fotos y cómo eran los eventos de antes, los stands y demás, ¿no? Entonces, ya después de que regresé a Expo, tuve otro break ahí de como un año, me salí porque llegué para un proyecto especial, renuncié, me volví a ir de Expo Guadalajara porque me ofrecieron otra cosa, y a los 2 años me volvieron a buscar y volví a regresar. La realidad es que estoy muy satisfecha porque, pues yo creo que no hago tan malas cosas, ¿no? Entonces, después, 2 veces regresé a la empresa porque me pidieron que regresara. Ya en la última sí fue continuo, 12 años seguidos. Entonces, si hago la suma entre los primeros 5 más el otro, más los 12, o sea, son 17 y medio que viví Expo Guadalajara. Me tocaron las 3 expansiones del recinto, o sea, de haberlo conocido de 14,000 metros, terminé saliendo cuando el recinto ya andaba sobre los 60,000 metros, ¿no? Sí, que ya estaban en Guadalajara, el Jalisco, y luego la parte de arriba, ¿te tocó también la parte de arriba? Sí, claro, ya me tocó el que le llaman el Guadalajara, que es el 5 columnas, y me tocó la parte superior porque ese se hizo en el 2011, cuando los Juegos Panamericanos, los tuvimos ahí toda la parte de los sitios de prensa y demás, y también todo eso me tocó. Wow, no, pues padrísimo, la verdad es que qué bonito, ¿no? Qué bonito recordar esos
esos años donde los eventos se estaban gestando y como tú bien dices, todavía están ahí como una muestra de lo que México ha hecho en relación a eventos profesionales con un profesionalismo y con un espacio, que además ahora el espacio está súper lindo porque está súper moderno, etcétera, etcétera, con la parte nueva de luces. Y finalmente, después de todo esto, decides irte a Querétaro, sí, claro. Que está en la parte superior ahí, un poquito alejado del centro de la ciudad, pero también muy moderno, muy bonito y más chiquitito, mucho más pequeñín. ¿Qué te dejó Querétaro? Porque además Querétaro es una de las ciudades que está empujando durísimo aquí en México, una ciudad industrial muy fuerte. ¿Qué aprendiste por ahí en Querétaro? Sí, fíjate que después se presenta esta oportunidad, yo termino mi proyecto, mi etapa de Expo Guadalajara, en ese momento estando un buen amigo y colega, Einar Broden, en Querétaro, me invita a su equipo comercial, me voy a vivir a Querétaro. Yo a Querétaro había ido 2 veces por algún congreso, creo que en PI, algo tuvimos, ¿no? Entonces realmente no conocía a nadie, la verdad que sí soy un poco aventurada a estos cambios de ciudades. Ya estoy divorciada, entonces pues realmente yo ya tomo mis decisiones en base a mis proyectos personales, claro, en lo que me llene de manera profesional y de manera personal. Entonces pues agarro mis tiliches, literal, y pues me voy a vivir a Querétaro. No conocía ni la ciudad ni nada, pero pues conocí a Einar y tenía muchas ganas de trabajar. Y la verdad que llegué a Querétaro, una ciudad muy bonita, la verdad que también mucho más chica que Guadalajara, pero con un gran potencial, creciendo, un recinto bonito, nuevo. Llego y el recinto curiosamente también tenían solamente 2 años de nuevo. Entonces, a empezar a conocer una administración diferente, una ciudad, la gente, y bueno, también ellos, en el Querétaro se operaba el Teatro Metropolitano, y que está ahí pegado, están en el mismo terreno, y el centro de convenciones, ¿no? Entonces, es una ciudad que tiene mucho potencial. Yo creo que es de estos destinos que se les llama emergentes, que si bien no es una ciudad tan grande en la industria de reuniones todavía consolidada, además no va tanto para exposiciones. Yo tenía con una experiencia de un destino como Guadalajara, mucho más de exposiciones. Cuando yo salgo de Guadalajara en el 2012, creo que sí fue en el 11-12, apenas teníamos como 4 años ya innovando. Pues no innovando, más bien entrando al mercado de congresos. ¿Por qué no entraba Expo Guadalajara al congresos? Porque no había salones que dieran la parte de las necesidades para congresos, porque Expo Guadalajara se caracterizó por ser un recinto de exposiciones. Sí. Y hoy se ha mantenido como el recinto líder de exposiciones y mantiene las más importantes, lo sabemos, las 7, 8 pues más grandes del país y consolidadas están ahí. Entonces, me mudo ahora a Querétaro, un destino mucho más de congresos, a otro tamaño, pero con grandes oportunidades también, porque está muy bien ubicado en el centro del país, una conectividad terrestre muy buena, porque pues está cerca de San Luis Potosí, de Ciudad de México, de León, bajas hacia Guerrero, o sea, entonces tienes que aprender a ver cuáles son entonces en ese momento las fortalezas del destino, porque era otra cosa diferente a lo que yo vendía en Guadalajara, ¿sí? Entonces tenía que adentrarme. El destino es un destino cultural, es una ciudad más pequeña, mucho más de incentivos el destino, y pues tienes que adaptarte y ser creativo y ver cómo puedes desarrollar ahora esa parte de ese destino, y olvidándome totalmente de las exposiciones, y las exposiciones que haya pues son pocas, ¿no? Porque las características del edificio son otros. Sí, así es un recinto que tiene mucho más el carácter para convenciones que para exposiciones, por el tamaño y la disposición que tiene. Y de ahí te nos vas a Cancún, al Tianguis, ¿no? Que fue cuando era Acapulco y de repente dicen, no, ahora lo vamos a hacer en Cancún. A ver, platícanos ahí cuál fue tu experiencia. Claro, bueno, también concluyo el proyecto de Querétaro y alguien me dice, oye, hay una oportunidad era vivir en Ciudad de México. Curiosamente yo siempre decía, el último lugar donde me voy a ir a vivir va a ser Ciudad de México, porque es una ciudad caótica. Así iba de trabajo. Entonces, bueno, nunca dije nunca, siempre decía, el último lugar donde pueda ir será Ciudad de México. Pues bueno, se presenta la oportunidad, hago entrevista y pues desde el momento que acepté la entrevista dices, pues hay una posibilidad que te vayas a vivir, y dije, bueno, pues va, ¿no?
¿qué pierdo? Dije, si no, pues me regreso a Guadalajara, pero ¿qué gano? Pues era un reto profesional, pero también era un reto personal para mí vivir en esa gran ciudad, ¿no? Cuando tú vienes, perdón la expresión que luego no nos gusta a los que somos de provincia, entonces dije, bueno, pues me voy a este proyecto que, como sabemos, el Tianguis Turístico, aunque el propietario es la Secretaría de Turismo, el proyecto como tal lo opera por separado una empresa que es CREA, que pertenece a Grupo CIE. Entonces, toda la vida lo ha operado CREA. Antes se llamaba Audiencias Cautivas, recordaremos. Y curiosamente, pues Tianguis yo la atendía como expositora cuando estaba en Expo Guadalajara, porque pues Jalisco siempre tenía un pabellón y era como un obligado que el sector de convenciones, aunque no era nuestro target directo, pues no podíamos no estar en un evento tan importante, un recinto como el Expo Guadalajara. Ahora me toca estar del otro lado del escritorio, ahora me tocó saber cómo se organizaba el Tianguis. Fue un gran aprendizaje, trabajé entonces para el Grupo CREA, solamente es una pequeña área porque CREA se dedica a creatividad, como se llama, en espectáculos, ¿no? Lo sabemos muy bien, pero esta área pequeñita se dedica a hacer la organización del Tianguis. Hay gente muy experta en el equipo, muchos ya los conocemos ahí del staff, y me sumo yo a este staff y me toca justamente la edición de Cancún, porque sabemos que el evento es itinerante. Entonces también fue otro gran aprendizaje ahora ver cómo se organiza el tianguis turístico. Era pues parte más que nada la vinculación con los expositores, cómo se hace la convocatoria de los compradores. Finalmente, insisto, el evento es de la Secretaría de Turismo, pero fue un gran aprendizaje también ahora pues ver la organización de un gran evento, y ahí estaba yo también en el área comercial coordinando este equipo que hace la parte de la gestión con expositores y con los expositores que sabemos que son todos los estados, la oferta turística que son aerolíneas y demás, y la convocatoria que se hace hacia los compradores nacionales e internacionales, y pues ahí también aprendí bastante. No, y es que sabes que me encanta porque una de tus grandes fortalezas es que tienes esa experiencia de recinto, ¿no? De conocer el recinto, etcétera, pero además esto vino a fortalecer tu parte organizadora como comité. Entonces, yo que también de alguna manera he trabajado en recinto y soy comité o organización de eventos, pues eso nos da una visión como muy especial, ¿no? Porque sabes desde adentro como recinto, pues, qué te duele, qué no te duele, qué te gusta, qué no te gusta, pero también como organizador, qué es lo que yo necesito que tú me des como recinto para que yo pueda ser exitoso y estar contigo. Y creo que tú tienes esas dos partes bien importantes, porque justamente después te vas a UVM, que era un organizador de eventos netos. Ya ahí dejamos atrás los recintos y te pones ya del lado del organizador directamente. Y luego en un evento como Abastur, que tiene todo el prestigio del mundo, que es un súper evento y que seguramente de ahí tienes algunas anécdotas que platicarnos. Claro, fíjate que ya estando viviendo en México, entonces viene esta experiencia de, pues ahí voy con mi mudanza, dejo mi casa de Guadalajara y me mudo con todos mis tiliches a Ciudad de México. En Ciudad de México fue un aprendizaje mucho más grande todavía que el que hice en Querétaro, porque además era irme a una gran ciudad todavía más grande que Querétaro, ¿no? Entonces yo llego manejando a Ciudad de México con mi auto. El primer mes, una gran amiga súper linda de México me abrió las puertas de su departamento porque yo no sabía ni siquiera dónde vivir. O sea, yo iba a México siempre muy cómoda en avión y pues me movía en taxi, ¿no? Entonces no es lo mismo conocer la ciudad, ¿no? Claro. Ya para vivir ahí todo el tiempo. Y entonces ya mi amiga me hospedó, me quedé a vivir en la Colonia del Valle súper a gusto, la verdad que muy, muy bien ubicada. Encontré mi departamento, me puse a buscar en internet, encontré mi departamento, ya viene mi mudanza con todas mis cosas desde Guadalajara. Entonces esa parte fue muy, muy interesante porque pues, me perdí al inicio, estaba empezando el Waze. Entonces, bueno, ya sabes, afortunadamente me trató muy bien la ciudad, nunca tuve ningún susto, nunca tuve una mala experiencia. Entonces yo la verdad que salvo el tráfico, yo regresaría a Ciudad de México porque es una ciudad muy bonita y rica en muchos sentidos, ¿no? Con muchos amigos ya colegas de la industria, porque yo mi familia, nadie ha vivido ni en Querétaro ni vive, o sea, mi familia siempre ha estado en estas ciudades, ¿no? Entonces yo me he ido a vivir a ciudades donde no conozco a nadie.
Entonces llego ahí y estando ya lo de Tianguis, después termino ese proyecto y con la gran fortuna también de un gran amigo de esto, que también Jaime Salazar, lo conocemos. Claro, Jaime, ¿Está? saludos. También saludos a su equipo, me invita a su equipo y yo me voy en el área de mercadotecnia de Bastur porque hay un director del evento y yo estoy en el área de mercadotecnia, que también me encanta la parte de mercadotecnia. Insisto, cuando esto empezó, ni había carrera hoy en día en la universidad, te dicen cómo organizar eventos, hay carreras de relaciones públicas y hay carreras de mercadotecnia. Pepe, cuando estábamos nosotros estudiando no existía todo esto. Tú estudiabas turismo y lo más que nos enseñaban era cómo boletear y nunca te decían y cómo trabajar en un hotel. Creo que el turismo era tan corto, era como aviación, hotelería, pero jamás te decían de organizar eventos. Apenas empezaba como muy poco. Estamos hablando que pues, estábamos estudiando. Bueno, ya nos ventaneamos, ya te dijimos aquí la edad, pero pues estábamos chavalos en los 80s estudiando y no había esto. Entonces, la mercadotecnia como tal no existía, ¿sí? O sea, uno hacía esto y después hoy se resumen que esas acciones y actividades que hacías, pues eran acciones de mercadotecnia y de ventas. Hoy ya le llamamos estrategia, antes no había esas palabras, ¿no? Pues ya me sumo con el equipo de Jaime, pero más que nada enfocada en el área de mercadotecnia de Bastur. Me tocó hacer con ellos una Bastur en México. Y después viene él con planes de UVM, que hoy cambió ya la empresa de nombre, pero UVM de abrir una oficina en Guadalajara con proyecto y mira de adquirir nuevos eventos en la ciudad de Guadalajara. Y Jaime me dice, oye, Telma, pues qué mejor que tú, que eres de Guadalajara, ¿cómo ves si te regresas a Guadalajara a abrir formalmente la oficina de Guadalajara, aunque ya había un par de vendedores, pero de todas formas dijo, ya vas y te coordinas con ellos y te dejamos como gerente regional de Guadalajara para todos los proyectos que vengan de UVM. Y entonces, pues ahí voy de regreso a Guadalajara con todos mis tiliches otra vez a vivir a mi ciudad. Y ahí estuve también todavía un año más con UVM en Guadalajara, con miras a concretar proyectos. Finalmente no se concreta ningún proyecto de UVM. Era cuando ellos estaban como comprando eventos, si recordarás que llegó Reed y llegó UVM a comprar eventos. No se concreta nada y entonces pues yo concluyo mi proyecto ahí precisamente porque ya se quedó como la oficina ya no tuvo el efecto que se miraba desde el principio con mi cambio de ciudad. Claro. Oye, y con todos estos cambios de ciudades, etcétera, para ti, ¿cuáles son unas vacaciones ideales? Para muchos de los invitados es viajar, para otros es relajarse. ¿Tú en qué lado estás? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus vacaciones ideales? Mira, pues como todos los que estamos en el turismo nos encanta viajar. Para mí lo ideal para desconectarme y para relajarme, pues definitivamente es la playa. Siento que ahí es donde realmente me desconecto, siento que ahí es donde realmente, claro que viajar al extranjero, viajar en el país, pero andar con sube, baja, pues no se descansa. Entonces, las puedo disfrutar, pero si me hablas de unas vacaciones de descanso total, me encanta la playa, o sea, yo puedo irme sola al mar, a la playa, o sea, puedo estar yo sentada leyendo mi música o me desconecto de la música y escucho realmente el mar, ver un atardecer, echarme ahí unos coctelitos, unos tequilitas, un vino tinto. Para mí es un ideal, claro, compartir con alguien pues es mucho más grato, ¿no? Que he viajado sola también, ya he hecho mis viajes sola yo, de agarrar mis cosas e irme, como viajar acompañada. Entonces yo creo que cualquiera de las dos pudiera ser, y en segundo después en Guadalajara, cuando vivía con mi familia, tenemos una casa de campo que es en la sierra, en medio del bosque, entonces también se hizo un lugar favorito para mí, porque iba por lo menos una vez al mes o cada mes y medio, iba al bosque, a una cabaña que tenemos, que extraño hoy en día porque es otro clima, pero esa también la disfrutaba mucho. Entonces yo creo que uno con los años empiezas como a disfrutar todos los espacios que tenemos alrededor, pero mi ideal siempre será la playa. ¡Ay, qué padre! Padrísimo. Y bueno, afortunadamente en México tenemos muchas playas súper lindas que disfrutar. Y cuando vas a la playa y te llevas algún libro, ¿qué tipo de libros te gustan? Fíjate que cuando voy a la playa me gusta leer algo de alguna novela
o me gusta leer ahorita, pues mucho de tema espiritual también. Yo creo que hoy más que nada, en medio de todo el estrés, he empezado a leer muchísimo más de ello. No es que yo esté cambiando ahorita al budismo ni nada, porque ahorita a lo mejor se puso mucho de moda. Lo leo por fines de tener mucho más tranquilidad espiritual en medio de este estrés de todos los días, ¿no? Y cuando tengo que leer alguna novela, o me gusta, por ejemplo, algunas que después las veo en película. Una de mis favoritas es la de El libro del perfume, que después vi la película, Ajá. y la de Memoria de una geisha. Ajá. Entonces, son de mis libros favoritos que los puedo volver a leer, y luego después los disfruto en película, pero sigo prefiriendo todavía los libros. Al día de hoy prefiero los libros, todavía me gusta el libro en papel, no me gustan los libros electrónicos. Vengo como yo creo que de otra generación, ¿eh? Entonces, el otro día pedí en Amazon 2 libros de este tema espiritual, también que me van a ayudar, los uso para tranquilizarme un poco del estrés, pero la verdad que, híjole, yo todavía me gusta tener mis libros y leerlos, y a veces los tienes que rayar, y pues no me importa que se maltraten. Dicen que un libro entre más maltratado está, es mejor, quiere decir que lo leíste y lo disfrutaste, ¿no? Claro, quiere decir que realmente le pusiste atención y lo subrayaste, ¿no? Oye, muy bien. Y de una vez, aprovechando, ya que estamos conociéndote un poquito más, cuéntanos acerca de la gastronomía que te encante. Cuando es tu cumpleaños, ¿con qué te consientes? ¿Qué te gusta comer? ¿Hay algún platillo que te recuerde a tu familia? ¿Qué es lo que te gusta? Porque has estado en varios lugares, ahora estás en Mérida, que tiene una gastronomía espectacular y tiene unos restaurantes como el Cook que me encantan. Entonces, pero a ti, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta estando para consentirte, para apapacharte? Bueno, mira, la comida que no podemos decir es una delicia, ¿no? Y igual yo creo que con los años uno la va apreciando más. De mis favoritas, bueno, de la mexicana, pues todo, la fritanga, el pozole, la garnacha, de mi tierra tapatía, no crees que soy tan, sí me gustan las tortas ahogadas, pero no son mis favoritas. Prefiero unos tacos de barbacoa, de estilo Jalisco. Me gustan unos lonches que le llamamos allá los lonches bañados, también, que son de pierna. Y por supuesto una jericaya, o sea, hablando de mis platillos jaliscienses, ¿no? Platícanos qué es la jericaya para los que no sabemos qué es y para nuestros amigos de Sudamérica y Latinoamérica que nos ven mucho. Mira, la jericaya, nosotros, yo digo de broma que es como un crème brûlée mexicano. ¡Ah! La jericaya está hecha de huevo, es huevo, la verdad que una vez la hice, pero con ayuda de cuando estaba casada mi suegra, que es buenísima cocinando mi ex suegra. Y ella le salían buenísimas y un día me dijo cómo hacerlas, pero ya nunca es que las volví a intentar hacer, pero las compro. Están hechas de huevo con leche, tienen un toque de vainilla, se tienen que revolver y se ponen en baño María y se meten al horno, regularmente en el horno en baño María. Pero la verdad que queda esta capita arriba como dorada. Yo digo que es entre un flan y un crème brûlée. Yo creo que esa es como la parte de la sensación. Obviamente te tiene que gustar el huevo, porque sí sabe a huevo, claro. O sea, y hay gente que no le gusta el huevo, pero la verdad que la jericaya es muy tapatía, o sea, sí es un postre de allá. Oye, entonces sí, lo disfruto. Y ahora que vivo acá, curiosamente me vine a vivir a Yucatán, viene esta oferta también, tengo un año, justamente estoy cumpliendo un año esta semana, terminé cumpliendo un año de vivir en Mérida. Curiosamente a mí ya me gustaba la comida yucateca, o sea, la cochinita pibil es de mis favoritas. De la comida mexicana, el mole poblano también. Ay, y de la comida internacional, de la comida mexicana es el mole poblano y la cochinita pibil. Y de la comida internacional me gusta la japonesa y la italiana. Y por supuesto la italiana siempre los buenos vinos, los vinos tintos. No puedo negar que me encanta el tequila y sé tomar mis tequilas puestos y directos en caballito. Sí aguanto. Sí aguanto como tapatía. Como debe ser, amigos, un buen tequila se toma derecho, yo es lo que siempre he dicho, y justamente ahí vamos hacia tequila, hacia ese padrísimo proyecto donde estuviste, que es la Ruta del Tequila, que es uno de los productos turísticos estrellas, yo digo, de este país, que nos enorgullece porque no solamente era la parte de las destilerías, sino que comprendía 8 pueblitos, comprende todavía muchas cosas más. Platícanos de eso porque tú eras la embajadora precisamente de esa parte de la Ruta del Tequila para todos nuestros amigos que nos están viendo de Latinoamérica. Cuando vengan a México, vayan a la Ruta del Tequila.
Claro, mira, te digo que he sido bien afortunada y gracias por hacerme recordar todo esto que la vida me ha dado, porque me ha dado la oportunidad de siempre tener trabajo, de además hacer lo que me gusta, porque todos los trabajos es algo que me gusta, siempre ligado al turismo, a las relaciones públicas, a la promoción. Concluyo mi proyecto con Jaime, como lo comentamos, ya se concluye lo de la etapa de UVM en Guadalajara y viene, pero han sido así como de inmediato, ¿no? Termino y al mismo mes, al siguiente mes, me muevo a este proyecto que se llama La Ruta del Tequila, la cual es un proyecto que ya existía. Es un proyecto que inclusive fue ganador de un premio en el Tianguis Turístico como desarrollo de producto turístico unos años antes. Nace de que Tequila lo conocemos como era el pueblo, pues, donde producen. Hay una gran embajadora que conocemos muy bien, de Cuervo, Araceli, que también le mandamos un super abrazo. Entonces, ya conocido porque ya las destilerías empezaban a tener los recorridos, lo cual que es una super experiencia. A lo mejor yo porque la tengo aquí, la tenía ahí tan cerca, pero era increíble la gente que venía o que viene a otras partes del país y del mundo y se quedaban fascinados, decir, wow, estoy en el pueblo de Tequila, donde se llama la bebida, y tomarse una foto junto a un agave. Y yo decía como, o sea, porque yo lo tengo a 40 minutos de Guadalajara, ¿no? Es como a veces eso te hace valorar lo que tienes, cuando ves que la gente que viene de muchos más kilómetros lo aprecia mucho más que los que estábamos en la misma zona metropolitana de Guadalajara. Me voy a este proyecto y viene un gran aprendizaje, Pepe, porque voy a un turismo que hoy se llama turismo rural y turismo cultural, pero te vas y te metes en unas comunidades y con la gente del pueblo, gente súper sencilla, chambeadores. Conocí muchísimo de la bebida, de la historia, de todo esto, de la jima. No entendía cómo era el tema de dónde nace el tequila, que cada vez que nos tomamos un caballito, tiene 7 años por lo menos. O sea, un caballito de tequila tomó hacerlo 8 años. Entonces, y a veces nos lo tomamos en shot, y no lo valoramos, créemelo, Pepe, yo hoy lo valoro tanto porque el señor jimador del campo, que es un señor que se levanta a las 4 de la mañana, se va al campo y hace la jima y va y revisa el agave para madurar, sabemos que tarda 7 años para jimarse y luego ya entra en todo este proceso de las destilerías y bueno, ya si te lo tomas el blanco, el reposado, ya no voy a entrar ahorita en detalles de todo lo que aprendí, que también aprendí muchísimo, fue muy padre esa experiencia de la ruta. Duré 2 años ahí, tuve la oportunidad de conocer estos pueblitos. ¿Por qué? Porque el tequila se nace con el nombre del volcán de Tequila. Resulta que ahí hay un cerro, cuando nosotros vamos al pueblo de Tequila hay un cerro y que pensamos que es un cerro normal, era un volcán y este volcán se llamaba Tequila. Y luego el pueblo se llama Tequila. Ajá. Y finalmente la bebida se llama Tequila. O sea, aquí es como cómo vino la historia, el volcán, luego el pueblo y luego la bebida, porque la bebida no se llamaba tequila, se llamaba, es como la planta del mezcal, ¿no? Todos vienen de ese tipo de agave o agavácea, ¿no? Tequilana Weber, ¿no? Exacto, esa es la variedad del tequila con el que se hace. Entonces era como una variedad de mezcal, que hoy tenemos también el nombre del mezcal muy identificado. Uh-huh. Y la verdad que fue gratísima experiencia, porque entonces aprendí otro. Y a mí me gusta manejar en carretera, entonces Tequila está a 40 minutos, 50 minutos de repente del tráfico a 1 hora. Entonces a mí me encanta manejar y yo podría irme a manejar sola y a veces sí, casi siempre iba acompañada, ¿no? Pero a veces yo iba y venía a Tequila el mismo día o 2 o 3 veces a la semana y entonces aprendí todo lo de la bebida, pero además trabajas con la gente, te digo, de esto para promover. ¿Qué es lo que promovía yo? Las experiencias de los pueblos y la experiencia del turismo cultural, sobre todo la de las destilerías. Pero esto me adentró a mucho más cosas que hoy es un ganar en mi vida. O sea, aprendí cosas y tuve el alcance, tanta gente maravillosa, la comida mexicana, el mariachi pues todavía más arraigado. Claro. ¿Y qué te puedo decir? O sea, la verdad que una etapa, yo no puedo decir, todas se me han dado tanto que, pero la del tequila me dejó algo muy mexicano. O sea, esa sí fue como romper la estructura de la oficina, todo formal y todo el director de aquí y de allá. Pues allá también los directores con los que trataba o el dueño de su destilería, pero es gente tan sencilla y fue tan agradable esa experiencia. Claro, porque además te volviste toda una embajadora, no solo de la ruta del tequila, sino de México, porque todos los extranjeros pues llegaban a vivir esa experiencia que para ellos pues esa ruta es México, ¿no? Y que sí. Nos representa
tanto la perla tapatía y tequila y cómo Jalisco ha sido un ícono para todos aquellos que están en el extranjero y que quieren adentrarse un poquito más a México. ¡Qué padre! La verdad es que increíble. La verdad que increíble es esa parte que hayas conocido y de esta industria tan pujante y tan importante en nuestro país y que esperemos que siga creciendo y que siga dando producto de tal calidad como tú dices, añejo, blanco, etcétera, que hay pues para disfrutar para todo mundo. Y ya de ahí nos vamos entonces ahora sí a donde estás, que es Mérida, que es Yucatán. Que, señores, quiero decirles que tuvimos nuestro congreso de Amprofec recientemente y quedé enamorado de la ciudad, enamorado del espacio y entiendo perfectamente por qué estás ahí tú como promotora de dos espacios muy importantes como Yucatán Meetings. Platícanos qué onda con Yucatán Meetings. Pues mira, hace un año, en el mes de mayo del año pasado, yo todavía estaba en la ruta del tequila. Llega a mí esto, así también, digo, gracias a Dios, afortunadísima. Me llega la oportunidad, hago la entrevista, califico y pues me vengo para acá. O sea, me invitan, literal, yo renuncié a la ruta del tequila, que estaba muy contenta, pero cuando vi lo que me ofrecía Yucatán en mi vida profesional y en mi vida personal, dije, pues a lo mejor es tiempo de agarrar, hacer maletas y vámonos otra vez, ¿no? Otra vez. Otra vez, entonces. Telma la viajera. Otra vez, un poquito más lejos, porque pues mira, primero fue Querétaro, luego Ciudad de México y luego ahora es Mérida, entonces ya ahorita me sigue Cuba o Puerto Rico, porque ya me acabé el país. Entonces, sí, ya, es international. Ya llegué al límite de la frontera, ya Yucatán sigue el mar, entonces, de hecho, tengo el mar a 30 minutos, por eso que los que conocen aquí, de mi casa a tu casa, estoy a 25 kilómetros del mar, ¿no? Wow. Entonces, cuando viene este proyecto que me dicen, oye, pues esta es tu oportunidad, de Yucatán, es el recinto y es la oficina de convenciones. Pues yo como que no entendía bien, como que para mí son dos cosas, ¿no? Yes. Los que estamos en el tema de turismo y de eventos sabemos que una cosa es operar un centro de convenciones y otra cosa es operar la OCB. O sea, son totalmente diferentes. Simplemente, yo ya había venido a Yucatán por trabajo, solamente 2 veces de turista, o sea, de paseo, pero realmente venía siempre de trabajo. El Congreso X, el Congreso de MPI, ya sabes, ¿no? Entonces, te quedas a conocer, y todo el mundo conocíamos Chichén Itzá, aunque la gente relaciona Chichén Itzá con Cancún, porque como que la gente dice, voy a Cancún o voy a Chichén Itzá. Y mucha gente no entiende que Chichén Itzá pertenece al estado de Yucatán. Es correcto. Entonces, es algo muy chistoso, ¿eh? Es algo muy chistoso. Entonces, Mérida no lo conocí así, pero de 2-3 días sí me iba y conocí pues los cenotes, que obviamente pues también el origen de la cultura maya nace aquí y demás. Cuando veo yo esta oportunidad, dije, bueno, tal vez es mi ciclo para la ruta. Ya aprendí, me salí en un momento de la ruta donde me tocó hacer una renovación del logotipo y de algunas cosas. Entonces, yo creo que cumplí como con una parte de la ruta muy importante para mí, que estaba en mi proyecto personal. Llega, pero así, yo creo que como al tiempo, este tema de Yucatán, y dije, pues va. Entonces, literal, en mayo, yo renuncié el 15 de mayo a la ruta del tequila, y yo tenía que presentarme el 1 de junio en Yucatán. Y fue así de rapidísimo, o sea, y agarré, hice 2 maletas, porque todavía dejé mi casa montada, o sea, yo tenía que presentarme y no había podido terminar yo de mi casa. Tuve un tema de salud que te comenté hace rato, justamente antes de venirme a Mérida hace un año, me caigo y me quebro mi mano, me fracturé esta muñeca, entonces yo tenía un yeso, entonces no podía hacer ni mudanza ni nada, entonces yo tenía que venirme a trabajar, le pedí al doctor, me quitaron mi yeso y me vine a trabajar. ¿Y por qué me vine? Porque vi toda la gran oportunidad que tiene Yucatán de ser un destino emergente. Cuando hablamos del tema, entendemos que son los destinos un poco emergentes, son los destinos como secundarios, porque están las grandes ciudades y los consolidados, ¿no? Que ya los hemos conocido: Guadalajara, León, Monterrey, México, por supuesto, los destinos playa. Entonces, Mérida es una ciudad que yo vi que estaba creciendo y tenía este recinto, que justamente el recinto acaba de cumplir ahorita 2 años, también es un recinto nuevo, me vuelve a pasar lo mismo, o sea, Guadalajara llegué cuando tenía 2 años, Querétaro voy cuando tiene 2 años, y llego aquí,
Y digo, qué cosas de la vida, ¿no? Las coincidencias, ¿no? De que me pasan. Y además que me encanta lo de los centros de convenciones, porque yo tengo muy tatuado un gran cariño por Guadalajara, por Expo, porque pues ahí hice mi carrera y conocí tanta gente como tú y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, para mí me ha marcado mucho. Yo creo que los trabajos que más me han marcado es, por supuesto, Expo Guadalajara, la ruta del tequila fue otro que me marcó porque aprendí mucho del tema cultural de mi país y ahora que pues es la gran oportunidad de conocer algo más, regresar a los centros de convenciones, que me encanta la operación, me encanta los metros cuadrados, me encanta esa parte, y además dije, pues la promoción del destino como oficina de convenciones, ¿qué te puedo decir? Mucho trabajo sí es, porque entonces tengo que ver como dos cosas, pero también he aprendido mucho, yo no soy yucateca, entonces también me ha significado un gran reto adentrarme en la cultura, pero ha sido fácil porque es una ciudad tan bonita, es un estado tan rico, es un paraíso. La gente cuando te dice, vives en el paraíso, yo que les puedo decir, es hermoso, la gastronomía es fabulosa, el tema de los mayas, los cenotes, o sea, yo creo que podemos estar una hora nada más hablando de Yucatán y no terminamos. Totalmente de acuerdo. Es que los cenotes ha sido una de las experiencias más padres que he vivido en México, que me parecieron tan espectaculares, imponentes, padrísimos, ¿no? Entonces sí, realmente estás en un lugar privilegiadísimo y yo creo que es un lugar súper interesante para organizar eventos, o sea, porque tienes todo, ¿no? O sea, tienes todo para poder llevar a la gente y que esté contenta, que esté feliz. En ese sentido, ¿cómo has visto esta aceptación de la gente? La verdad es que el recinto está súper lindo. También tiene su propio cenote, porque hice un en vivo desde allá y tuvo muchas vistas, les gustó mucho a la gente. Pero ¿cómo ves tú esa recepción de todos los que organizan eventos y hacia la ciudad? Mira, el destino es un destino, como te decía, de tener un crecimiento. Bueno, siempre ha sido un destino bonito. Es un destino que de naturaleza, digo, me refiero a que la gente de manera directa viene porque le encanta venir a conocer Mérida. Entonces el destino tiene muy claro el segmento de leisure, ¿no? Ese es el primero que ya lo tienen identificado, que la gente viene de vacaciones porque le encanta venir a la ciudad. Y el destino de turismo de reuniones o de congresos es una ciudad que más que nada también hay que conocer el destino. Tiene mucho parecido a Querétaro. Y yo ahora que vine acá, recuerdo mucho mi época de Querétaro porque es igual, es un destino que tiene una ciudad cultural, tiene una ciudad donde todavía te vives muy tranquilo. Mérida tiene reconocimientos para que lo han identificado como la ciudad más segura del país, de México, y de las más seguras de Latinoamérica. Tiene reconocimientos de la Ciudad de La Paz. El año pasado se llevó a cabo un evento aquí muy importante de los premios Nobel. O sea, se reúnen en el Summit los ganadores del Premio Nobel de la Paz y seleccionar una ciudad, pues no es fácil y tiene que cubrir ciertos requisitos. Y lo hizo Mérida. ¿Por qué? Porque es una ciudad que ha demostrado todas las acciones que hay. Realmente es una ciudad pequeña en comparación con las grandes ciudades del país. Tiene un millón de habitantes la ciudad. Sí. La ciudad es una ciudad donde la gente es súper amable. O sea, yo todavía camino en la calle, tú es donde caminas, la gente te dice buenos días, buenas tardes, y tú dices, a mí, o sea, tú vas caminando en la banqueta y la gente te dice buenas tardes, y tú, claro, es a mí, me están saludando, ¿no? O sea, donde quiera que vayas, la gente te saluda. Súper lindos, la verdad. Ahora, en el tema de destino, regresando al tema de reuniones, ellos ya tenían el Centro de Convenciones Siglo XXI, que tiene también más de 25 años, pero nunca habían adentrado mucho como en el tema de reuniones, porque estaba más enfocado para exposiciones regionales y locales. Pero el tema de congresos, insistimos, no estaba como tan, sí ya ha habido congresos nacionales, sobre todo los médicos, es lo que más voltean a ver. Cuando nace este proyecto del nuevo centro de convenciones, donde estoy yo, que se llama Centro Internacional de Congresos Yucatán, la gente lo conoce como el SIC Yucatán por sus siglas. La verdad que cuando yo vine a trabajar fue el día que lo conocí. Yo lo conocí por página, o sea, yo ni siquiera conocía el centro de convenciones porque yo tenía 3 años que no venía a Mérida. Entonces, pues cuando yo venía hace 3 años todavía ni siquiera estaba el proyecto. Pero yo me metí a la página y cuando te digo vi todo el potencial, pues dije sí y me vine para acá y vi la gran oportunidad de cómo podríamos difundir este destino, hacer una gran promoción para atraer más eventos de turismo de reuniones, si el mercado es congresos y convenciones e incentivo. No digo que no se pueda llevar a cabo exposiciones, sí, claro,
pero obviamente, insisto, como que hay mercados que desarrollan mucho más y aquí podría ser obviamente muy regional. Para mí Mérida es la capital económica de la península de Yucatán, que lo integran obviamente Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, yo digo que Tabasco, y creo que todavía podría entrar en el sureste un poco de Oaxaca y Veracruz. Entonces, si hiciéramos un recuento como de todos estos estados, sin duda el potencial y el crecimiento que está teniendo Mérida es impresionante, ¿no? La consolidación que se está dando en la parte económica, el gobierno muy aplicado, el tema de la seguridad influye muchísimo. Entonces, la gente está volteando a ver qué está pasando en Yucatán y qué está pasando en Mérida. Entonces, también eso me ha permitido, y a mí me es, podríamos decirlo, una palomita o muchas palomitas que me permiten ofrecerle estas garantías a todos los organizadores de eventos de hacer estos eventos ellos aquí en Mérida. Tenemos características muy especiales, por ejemplo, las haciendas. Hay muchísimas haciendas aquí porque se utilizaron mucho con la época del Enequén. Entonces también aprendí ahora, eso lo comparo un poco con la ruta del tequila, nada más que allá es la bebida y aquí la planta enequenera, que es otra variedad de estos agaves enormes, era para el Enequén, que fue la época que le llamaban el oro verde. Bueno, en un año la verdad que he aprendido y me falta muchísimo, pero me queda claro que hay un gran potencial para los eventos y las características del centro de convenciones que tú conoces. Hoy en día es el centro de convenciones más moderno del país en la tecnología, el diseño está muy bien hecho, es un recinto mediano, porque no es pequeño, pero tampoco es tan grande, porque tenemos en un solo nivel, tenemos 5,600 metros en planta baja, libre de columnas, y en la planta alta otros 4,000 metros. Entonces, para un congreso de 3,000 personas, perfectamente te da con sus diferentes salones independientes para los talleres o famosos breakouts, y somos obviamente un recinto con dos características muy especiales. Primero, tenemos la certificación LEED Platino, que es el único recinto en el país y en Latinoamérica que desde su concepción ya tenía una certificación LEED porque se proyectó muy bien, ¿sí? Hoy en día muchos recintos están trabajando para tener esta certificación mediante acciones actuales, pero no es que estaban previstas. Tiene una serie de paneles solares, tratamiento de agua, los vidrios tienen una cobertura especial por el clima, porque aquí el clima es caliente y muy húmedo, entonces tiene ciertas características. Y el segundo muy especial es que tenemos este gran cenote, y como dices, como un cenote dentro de un recinto, bueno, un cenote no tan grande, pero pues aquí es como muy común que la gente tenga cenotes hasta en su casa y en muchos lugares de la ciudad, pero la gente del mundo no los conoce. Entonces cuando vienen gente al recinto, todo el mundo quiere ir a conocer el cenote también, y es un plus que también yo puedo ofrecer. Digo, eso es un tema como de conexión muy mexicano, muy espiritual, a lo mejor para el tema de los mayas, que a veces nos piden hacer ceremonias mayas ahí en nuestros comités organizadores. Padrísimo, la verdad es que fue una experiencia increíble desde que llegué, el aeropuerto, el espacio, la seguridad, la limpieza, los desarrollos inmobiliarios que se están haciendo en la ciudad. La verdad se antoja muchísimo. Yo me quedé con muchas ganas de llevar a mi familia, que esperando pronto lo podamos hacer, y además también de irte a vivir allá, porque tienes todo muy cerca y además el precioso mar de México, que es una cosa maravillosa. La verdad, Thelma, se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Platicar contigo es una delicia maravillosa, pero yo no quisiera que termináramos nuestro episodio de hoy sin que tú, que tienes tanta experiencia ya y todo lo que conocimos de ti, nos pudieras dar 3 tips para aquellos que queremos ser unos organizadores espectaculares, excelsos, buenísimos en este país. ¿Cuáles serían esos 3 tips que tú nos podrías dar? Y hay una pregunta anterior que quisiera también que me pudieras contestar, que es una pregunta interesante, que sería, hoy, ¿cuál es el mayor reto para Thelma García? Muy bien, pues gracias por el espacio, antes que nada para ti, para todos los que estarán viendo esta conexión, esta entrevista. Hoy en día, qué padre que la modernidad y la tecnología nos permiten enlazarnos. Gracias primeramente por el espacio y porque me permites abrir esta casa, su casa, que estoy aquí en Mérida también para todos ustedes. Bueno, en el tema de qué podríamos pensar para los organizadores, yo creo que
ahorita no quiero hablar de lo que estamos viviendo, porque ahorita esta entrevista se está dando en medio de una etapa atípica de nuestras vidas, ¿no? Nos está pasando algo que nunca lo imaginamos, ni a nivel personal, ni profesional, ni de salud, ni de nada. Yo creo que estamos viviendo, somos una generación que vamos a quedar con esto en nuestras vidas, como creo que hoy yo también tengo una gran fortuna de decir que soy una generación que ha pasado por tanto, que pasé, y con mucho orgullo lo digo, no me da pena decirlo, pero he pasado de la televisión de blanco y negro al color y al plasma hoy en día, y bueno, la del teléfono de casa, del cable, y ahora la tecnología. Entonces, estar ahorita conectados así es padrísimo hablarlo, y hoy en día, ¿qué le puedo decir a la gente para aprovechar, tomar decisiones, ¿no? Cómo poder hacer el mejor evento de ellos en el mejor destino. Yo creo que lo primero que haría es, en este tiempo y con la gran fortuna de conocer tanta gente y tantos organizadores exitosos, porque te comentaba todos los eventos que he vivido, es primero que sí tenemos que hacer como mexicanos y que nos falta, y hablo no nomás en la organización, que siempre damos el paso 1 que se llama la planeación. Yo creo que eso es la parte más importante que tenemos que hacer todos. Te voy a decir qué pasaba. Cuando yo estaba en Guadalajara me pasaba mucho que eran exposiciones. Llegaba alguien y me decía, oye, pues yo quiero hacer un evento, conozco tal cosa y quiero hacer un evento. Ok, platícame cuál es tu proyecto. Y a mí cuando alguien me decía, sí quiero un evento así como la FIL, ¿no? La FIL es la Feria Internacional del Libro. Y yo decía, pues todos queremos tener un evento como la FIL, ¿no? Que le acaban inclusive de dar un reconocimiento hace esta semana nuevamente en España como de las mejores ferias del libro, y sabemos que la número 1 a nivel de habla hispana, ¿no? Entonces, desde ahí decía, bueno, ok, le decía yo a mi cliente en ese momento, ¿cuál es tu plan? ¿Tienes un plan? Porque yo cuando llegaban y me decían, quiero un evento como la FIL, dije, no, pues ya empezamos mal, ¿no? O sea, no es que yo le cortara las alas, pero no se trataba de que yo podía venderle 2 salones, pero iba a fracasar en su primer evento. Y no se trataba de tú hacer negocio con tu cliente, pero hablo en mal sentido, ¿no? O sea, a mí no me importa que me pague y que le vaya mal. Yo creo que aquí todos tenemos que ganar. Entonces, algo que nos falta y seguimos trabajando, nosotros siempre hacemos el paso 2 o el paso BC antes del A, y creo que lo primero que tenemos que hacer es planear muy bien cualquier proyecto que queramos desarrollar. Creo que es lo primero que tenemos que hacer. Lo sigo viendo yo en estas ciudades que son ciudades que son nuevas. En Mérida, los desarrolladores de eventos todavía también estamos como en una etapa de crecimiento, no están consolidados como está Guadalajara, Monterrey, o sea, son organizadores que van empezando. Entonces creo que lo primero es la planeación, creo que es el primer tip que yo haría. Segundo, pues seleccionar la sede es muy importante, qué características tienes que buscar. No todas las ciudades ni todos los recintos son para todo tipo de eventos, tienes que ver. Por ejemplo, una exposición, tú que has estado mucho en el tema de las exposiciones, pues tiene que ver mucho la característica de qué industria local se lleva ahí mismo, si hablas de una exposición, ¿sí? Claro. ¿Qué industria local está localizada ahí que te haga un refuerzo, te va a reforzar, ¿no? Y las condiciones y el gobierno te puede apoyar y demás, porque hay algo en especial que se desarrolla en esa región. Y en el tema de congresos también lo he aprendido, tienes que tener siempre tu aliado local. Es lo mismo, tu selección de sede tendrá que ver que tengas tu aliado local. ¿Qué quiere decir? Si es un congreso médico de algún doctor del área de patología o de gastroenterólogo, entre más apoyos tengas de un aliado local, a lo mejor la asociación local, 1, 2, 3 doctores de ahí que sean fuertes en el destino, te van a ayudar a empujar mucho más el congreso. Entonces siempre busca tener alianzas, me refiero ya sea de la industria, si es exposición tendrá que ser algo industrial, y si es un congreso, pues algún aliado que sume, ¿sí? Yo creo que es el segundo de tener eso. Y pues yo creo que el tercero que también nos falta y yo misma batallo hoy en día, es llevar estadísticas y registros. O sea, lo que no se mide no se controla. Lo que no registramos es muy difícil nosotros no saber hacia dónde vamos. Si yo quiero tener un comparativo, si voy bien, que quiero medir el mayo del año pasado contra este mayo y nunca llevé un registro de compradores, de tus expositores, de tus ingresos. Yo creo que también de estadísticas de todo. Hoy en día tenemos, y en algo que batallamos, creo que son características de los mexicanos y de los latinos, porque
pues los gringos se pintan solo, y perdón que dije la expresión gringos, pero los americanos se pintan solos para los números y las estadísticas, ¿no? Te las dan de derecha, izquierda, para arriba, para abajo, y nosotros nos falta mucho. Y yo creo que esas mismas que yo digo, sobre todo la tercera, es una de las que sería también un reto personal que tengo que hacer yo y implementar mucho más y medir más, ¿no? Creo que esas son 3 características muy importantes que yo haría, que también las tengo que poner en práctica yo también cada vez más, cuando me toca, depende de la silla en la que he estado, y sobre todo que creo que el resto de los organizadores tienen que llevar. Creo que es donde más nos perdemos. Y el reto... Sí, déjame, recapitulo rapidísimo antes de tu última respuesta, que es una respuesta, digamos, mucho más profunda. Uh-huh. Entonces, para mis amigos, siempre me gusta recapitular los 3 consejos que nos dan los profesionales. El primero es la planeación y pues, ¿qué les puedo decir? Pues acabo de lanzar un libro de plan de operación de negocios, entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que hacer toda una metodología, se requiere ciertos estudios, cierta análisis para poder saber que podemos hacer o no un evento. El segundo es la selección de la sede, donde tú nos hablas de que debe haber por nuestra parte también esta investigación, ¿no? Quizás hay una industria importante como era León, donde hacían zapatos y bueno, se lleva a cabo Zapica, ¿no? En lógica de dónde se hacen los eventos. Y ahí una recomendación que me pareció bien padre es la de buscar un aliado local. Creo que eso nos ha faltado a muchos organizadores que somos chilangos y creemos que vamos a llegar ahí y nosotros vamos a enseñarles cómo se hacen las exposiciones o porque ya hacemos en Guadalajara o porque ya hacemos en Monterrey. No entendemos que entrar a un espacio donde hay alguien que realmente sabe y que es local nos puede fortalecer muchísimo. Y el tercero son esto de las estadísticas y registros, que siempre le hemos batallado en la industria, que quisiéramos tener realmente los números reales de todo lo que está sucediendo y toda la derrama que nosotros como industria damos al país para que incluso el gobierno nos pudiera apoyar un poquito más. Y creo que en esto cada uno de nosotros puede poner su granito de arena. Entonces, increíbles estos 3 consejos, amigos, que nos está dando Telma. Y bueno, pues cerramos entonces, Telma, con tu mayor reto para para este año, para el año que viene, para los siguientes años. ¿Qué es ahorita lo que a Telma la empuja desde adentro y le hace ir para adelante? Pues mira, yo creo que los retos se componen de muchos elementos, ¿no? Desde el reto profesional, el reto personal, porque claro, si los dos se unen, pues son un motor mucho más dinámico en la vida, ¿no? Aquí la cosa es, yo creo que el principal reto en la vida es tener tus puntos equilibrados. Yo mi vida la divido en 4 puntos, ¿no? Mi espacio personal, mi familia, mis amigos y mi trabajo, ¿sí? Entonces, para mí es como si yo tuviera un círculo y lo reviviera. Yo creo que mi principal reto es llegar a tener ese equilibrio. Siempre como que me inclino más por una otra cosa y entonces sí soy muy aventada, soy muy aventurera, por eso he tomado estos trabajos y he agarrado las maletas, porque ahora a Mérida, pues esto que ven aquí son mis cosas, son mi espacio, porque para mí es muy importante. Yo disfruto mucho mi casa, ¿no? Y la verdad que estos cuadros que tenemos que ver aquí son cosas que yo tengo, y eso están equilibrando una parte. Entonces, yo creo que mi principal reto en general es poder tener equilibrado eso. He tenido muchos desniveles en la vida que de repente cuando le doy mucho más a algo y no tengo el otro, sobre todo a mí lo que me pasa es que me he enfermado, ¿no? Entonces yo creo que me han pasado señales de vida de no estoy equilibrada, ¿no? Ese sería como un reto muy personal que siempre estoy tratando de luchar, de tener eso o de equilibrar y de tratar de contener los demás y llevarlos a la par. Y en el reto profesional particularmente, pues viene un gran reto. Yo creo que el reto que tenía en marzo no es el mismo de ahora, te lo puedo decir, ¿eh? ¿Qué nos está obligando este cambio de vida? A cambiar todo. O sea, el primer reto que tenemos, a algunos se nos puede dar más fácil, a otros no se nos da tan fácil, es ser flexibles y ser adaptables. Hoy la vida nos mueve, porque ahora no nos preguntó. O sea, hoy nos está poniendo una situación totalmente diferente, todo lo estamos afrontando. Soy muy afortunada que hoy yo en día sigo trabajando para esta empresa, siguen confiando en mí y no puedo defraudar a quien ha seguido confiando en mí. Un reto muy grande
tener que afrontar ahorita, transmitir esta parte de positivismo, pero sin dejar de, no es sueños guajiros, y perdón la expresión, con los pies en la tierra, ¿cómo tenemos que reiniciarnos ahorita? Yo creo que es un reto muy grande, cómo transmitir esta confianza cuando a lo mejor hemos sido, yo digo, es como que si nos noqueó la vida y nos dijo, y nos estamos como terminando de reincorporar de la noqueada. Y entonces le dices al referee, el referee te dice, afortunadamente fue un poco un golpe duro, pero nada grave que no pudiéramos levantarnos. Yo sí siento que fue esta situación que estamos viviendo. Todos promedio hemos estado 30, 60, hay quien ha contado más días, 70 días. Pero yo creo que principalmente el reto ahorita es ser realmente abiertos a hacer esta transformación de vida. ¿Sí? Claro que sí. Y profesionalmente yo, por supuesto, seguiré representando a Yucatán y mi principal reto es cómo transmitir esta confianza del destino a mis clientes, a mis organizadores de eventos para que sigan regresando a Yucatán. Tenemos gratas noticias, Yucatán sigue en el mapa, la WTTC, el Council de World Travel de Turismo, de darle una palomita a Yucatán porque es un destino que está demostrando las acciones de implementar para la seguridad y la higiene que estamos llevando a cabo en el destino. Entonces eso me ayuda mucho porque, insisto, estas herramientas son plus para mí, para mi promoción de destino. Pero yo creo que esta parte de volver a regresar a esa confianza y de que crean en nosotros y crean en mí y sigo yo siendo la representante de este destino es un gran reto. Es un gran reto y yo creo que como nunca hoy, si ya lo tenía yo en la mente en marzo, hoy lo tengo que reforzar porque lo que estamos afrontando hoy nos obliga y tener esta apertura. O sea, tenemos que ser totalmente creativos, creo que la palabra que todos hablamos es disruptivos, creativos y sobre todo innovadores y transformarnos. No nos queda otra, no es, lo quieres hacer, es o estás dentro o no vas a salir de esto, o sea, no hay opción. Sí, es correcto. Pues sí, así es. Entonces tenemos, creo que todos los de la industria, un gran reto, una de las industrias más bonitas, más queridas y más golpeadas. Pero bueno, estamos en pie, estamos adelante y vamos a hacerlo muy bien, señores, porque tenemos con qué hacerlo. Telma, de verdad, te agradezco profundamente el tiempo que nos has dedicado para conocerte un poquito más. Me encantó, se fue como agua esto, rapidísimo. Siempre quiero más y igual hacemos un capítulo 2 donde podemos hablar un poquito más de otras cosas. De verdad, te lo aprecio muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues mucha energía bonita para que vayas llevando ese bello estado de Yucatán no solo a los otros estados de México, sino a todo el mundo, porque vale la pena, señores, de una manera impresionante. De verdad, si visitas Yucatán, vas a querer regresar, como es mi caso. Gracias, Telma. Gracias a ti nuevamente por tu espacio, por ese tiempo se nos va el tiempo volando. Me encantó verte nuevamente en el evento el año pasado, verte por este medio. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Los espero en Yucatán. Por favor, visiten nuestras páginas yucatán.travel, yucatanmeetings.travel, donde van a ver información tanto del destino para cuando quieran visitarnos por placer, y también para quien quiera generar y hacer eventos aquí, por favor, también José tiene mis datos, con mucho gusto los publicamos, me pueden buscar, estoy a la orden, y me encantará disfrutar con ustedes de este bellísimo estado de mi país. Amo mi país, me encanta promoverlo, privilegiada de tener hoy la oportunidad de vivir en Yucatán, en Mérida, y de que, pues, ¿qué les puedo decir? Estoy totalmente satisfecha y estoy muy positiva. Claro que sí, pues muchísimas gracias, amigos, muchas gracias por el tiempo, un abrazo en la distancia, pero con... Claro que sí. Gracias, Telma, gracias. Gracias, un placer. Esto fue Universo Expositor. Acompaña a José Martínez en el próximo episodio con más consejos y entrevistas de personalidades que te convertirán en un super crack de los eventos.
Este episodio fue patrocinado por Grupo Marketing Activo. Creamos experiencias innovadoras para potenciar el crecimiento de tu empresa. Ofrecemos catas y experiencias sensoriales, eventos corporativos, campañas de marketing, diseño y producción de espacios, comunicación y relaciones públicas. Grupo Marketing Activo.